Este hombre escapó de una prisión con una granada en la mano, mientras decenas de policías lo observaban, y años después terminaría quitándose la vida frente a las cámaras de un noticiero. Su nombre era Mario Oscar Ferreira, aunque todos lo conocían como el Malévolo Ferreira. Esta es la historia de uno de los policías más polémicos de Argentina. Un hombre que para algunos era un héroe y un justiciero, pero para otros era la representación de una época marcada por la violencia, la tortura y los abusos de poder. Y para entender por qué este hombre llegó a tener semejante poder e influencia en Argentina, tenemos que retroceder varias décadas. Mario Oscar Ferreira nació en Tucumán, Argentina en 1945. A los 18 años intentó ingresar a la Academia de Policía, pero inicialmente fue rechazado porque no cumplía con los requisitos físicos. Sin embargo, gracias a la ayuda de un familiar consiguió entrar y muy pronto comenzó a construir una reputación completamente diferente a la de un policía convencional. Ferreira era conocido por su carácter violento, su personalidad desafiante y por utilizar métodos extremadamente duros contra los delincuentes. Durante los años 70 estuvo involucrado en distintos episodios de violencia política. Y durante la última dictadura militar argentina, su nombre quedó relacionado con la represión ilegal de Tucumán. Pero cuando regresó la democracia, su carrera policial no terminó. Todo lo contrario, Ferreira continuó ascendiendo. En 1986 fue investigado por el asesinato de un conocido delincuente, aunque terminó siendo absuelto por falta de pruebas. Al año siguiente volvió a verse involucrado en un tiroteo en que murieron 2 integrantes de una familia criminal y nuevamente fue absuelto. Pero para sus compañeros de la policía, toda aquella fama tenía otra interpretación. Ferreira era el policía que se enfrentaba a los delincuentes, el hombre que no tenía miedo, el hombre que hacía lo que otros policías no se atrevían a hacer, y esa reputación alcanzó su punto máximo en 1990. Ese año fue nombrado jefe de la División General de Investigaciones de Tucumán y apenas 2 meses después protagonizó una huelga policial contra el gobernador José Domato. La situación llegó a tal punto que tuvo que intervenir la Gendarma Nacional para hacerse cargo de las tareas policiales. Para muchos de sus compañeros, aquello demostró que Ferreira no era simplemente otro policía, tenía liderazgo, tenía carácter y sobre todo tenía seguidores. Esa precisa combinación de poder, fama y violencia la que terminó convirtiéndolo en una figura casi mítica dentro de Tucumán. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El 10 de octubre de 1991 aparecieron 3 hombres muertos en Laguna de Robles. Ferreira sostuvo que los 3 pertenecían a la banda conocida como los Gardelitos y que habían muerto durante un enfrentamiento armado, pero posteriormente comenzaron a aparecer testimonios que cuestionaban aquella versión. Uno de los policías involucrados, Luis Dino Miranda, acusó a Ferreira de haber ejecutado extrajudicialmente a los 3 hombres. La investigación terminó llevando al poderoso jefe policial ante la justicia. Y en diciembre de 1993 llegó la sentencia. Ferreira fue condenado a prisión perpetua, pero el hombre que había construido su reputación desafiando a delincuentes y autoridades no estaba dispuesto a aceptar aquella condena. Después de escuchar el fallo, se atrincheró en el Palacio de Tribunales y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Ferreira salió del lugar llevando una granada de fragmentación en la mano. Amenazaba con hacerla explotar. Decenas de policías observaban la escena, pero en lugar de entregarse consiguió escapar. Durante los siguientes 79 días, el hombre más buscado de Tucumán permaneció prófugo. Finalmente fue localizado en Zorro Muerto, en Santiago del Estero. La policía rodeó el lugar. Ferreira volvió a atrincherarse. Durante aproximadamente 10 horas hubo intercambio de disparos, pero finalmente decidió entregarse y fue enviado al penal de Villa Urquiza. Parecía que finalmente tendría que cumplir su cadena perpetua. Pero aquí entra en escena uno de los personajes más importantes de esta historia, Antonio Domingo Bussi. Bussi había sido gobernador de facto de Tucumán durante la dictadura y posteriormente regresó a la política democrática. Y Ferreira era un admirador suyo, pero la relación entre ambos no era solamente política. Bussi era gobernador de Tucumán cuando Ferreira estaba preso y en 1996 tomó una decisión que generaría una enorme controversia. Mediante un decreto redujo la condena de Ferreira. La prisión perpetua pasó a convertirse en una pena de 20 años. Y esto es importante, no se trató simplemente de un beneficio automático, fue una decisión del gobernador.
y resultaba especialmente polémica porque según las fuentes lo habitual era que una conmutación de este tipo ficara la perpetua en 25 años. Boosie fue todavía más lejos y en 1997 volvió a reducir la pena en un 10% y poco después Ferreira comenzó a disfrutar de salidas controladas. Finalmente consiguió la libertad condicional, pero ¿por qué Boosie hizo esto? La respuesta nunca quedó completamente clara. Boosie defendió públicamente su decisión, apelando a la conducta de Ferreira y a sus antecedentes. Llegó a describirlo como un hombre inteligente, trabajador y corajudo, que según él había cumplido debidamente la ley, pero había otro elemento imposible de ignorar, la estrecha relación entre ambos. Ferreira era un hombre identificado con el busiismo y Boosie tenía un enorme poder político en Tucumán, por eso la reducción de la condena generó fuertes críticas. Incluso años después miembros de la propia familia de Boosie cuestionarían aquella decisión. Y su historia tendría muchos más capítulos, porque el malévolo no desapareció, continuó siendo una figura conocida y respetada por un sector de la sociedad tucumana. En 1998, cuando obtuvo la libertad condicional, alrededor de 300 personas llegaron a participar en un asado en su honor. Muchos incluso llevaban sombreros parecidos al suyo. Para sus seguidores seguía siendo el policía duro, el hombre que había enfrentado a delincuentes, el hombre que no se había dejado intimidar por nadie. Pero para sus detractores, era un hombre condenado por un triple homicidio que había recibido beneficios políticos extraordinarios. Y mientras su imagen seguía dividida en Tucumán, la justicia todavía tenía cuentas pendientes con él. En el 2006 volvió a tener problemas judiciales después de ser acusado de agredir y amenazar a su vecina. Incluso llegaron a encontrarse armas y municiones en su propiedad, pero nuevamente consiguió recuperar la libertad condicional. Y así llegamos al año 2008. Esta vez la situación era completamente diferente. La justicia federal investigaba a Ferreira por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El juez Daniel Becas ordenó su detención y Ferreira sabía perfectamente lo que eso significaba. Podía volver a prisión, pero después de haber escapado una vez de los tribunales y después de haber pasado años disfrutando de su libertad, Ferreira dejó claro que no pensaba regresar. El 21 de noviembre del 2008, Gendarmería llegó hasta su propiedad en San Andrés, pero el malévolo se atrincheró, subió a un tanque de agua mientras familiares y periodistas observaban la situación y entonces apareció una cámara de Crónica TV. Ferreira comenzó a hablar con los periodistas, sabía que toda Argentina podía estar observándolo. Durante la entrevista dejó claro que no quería volver a prisión. Y poco después, cuando los gendarmes comenzaron a rodearlo, tomó una pistola y terminó quitándose la vida. Las cámaras captaron el momento. La transmisión provocó una enorme polémica en Argentina, pero quizás lo más impresionante de todo fue lo que ocurrió después. En su funeral aparecieron familiares, amigos y personas que todavía lo consideraban un justiciero. Incluso después de su muerte, el malévolo seguía provocando exactamente lo mismo que había provocado durante toda su vida: amor en unos y rechazo absoluto en otros.